paz a vosotros. Continuamos con las últimas porciones de nuestro libro de Números. Nuevamente vamos a tener 2 porciones en una. Nuestra 9ª porción se va a llamar Las tribus y la 10ª y última porción del libro de Números va a ser Los viajes. Nos encontramos en nuestro capítulo 30. Ahora vamos a hablar sobre las promesas y la cancelación también de estas promesas. ¿Qué nos dice nuestro Dios con respecto a estas promesas? Recuerde, lo último de la porción anterior nos decía sobre las ofrendas adicionales que eran traídas en los días de fiesta. El pueblo de Israel asistía al templo sagrado, por lo tanto llevaba más adicionales ofrendas para nuestro Dios. Entonces ahora vamos a ver, la persona que hace una promesa, que saca algo de su boca, la importancia que debe tener en el cumplimiento, porque también es como una forma de agradar a nuestro Dios. Decíamos, debe apresurarse al cumplir su promesa. Y dice aún más el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 5, nos va a decir que es mejor incluso no prometer, el cuidar lo que sale de tu boca, las palabras que pronuncias, y dice, no pierdas de vista tu lugar o en donde te encuentras. Dios está sobre todo y tú estás sobre la tierra, tú estás a un nivel más inferior. Por lo tanto, deben ser pocas tus palabras, porque del mucho hablar es como viene la necedad, o se dicen cosas absurdas. O un necio no controla su lengua. Dice entonces Salomón, repito en Eclesiastés 5, que no te des prisa en pronunciar. Cuida lo que sale de tu boca. Vamos a leer sobre esta parte y también la vamos a ir explicando. Nos encontramos en Números capítulo 30, nuestra primera lectura de la porción Las tribus. Dice: Y habló Moisés a las cabezas de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Este es el asunto que ordenó Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué debe Moisés hablarlo a las cabezas o a los jefes de las tribus? ¿Por qué no lo habla a todo el pueblo? Es concerniente a las promesas, lo que sale de tu boca. Vamos a ver. Un hombre, cuando prometiere una promesa para Dios, o que jurase un juramento para prohibir una prohibición sobre sí, no profanará su palabra, es decir, debe hacerlo pronto, no debe demorar su promesa. Como todo lo que sacare de su boca hará. Y una mujer, cuando prometiera una promesa a Dios y se autoprohibió una prohibición en la casa de su padre en su juventud, y escuchó su padre a su promesa y su prohibición, la cual se autoprohibió sobre sí misma, y cayó a ella, su padre, se levantarán todas sus promesas y toda prohibición que se prohibió sobre sí misma, se levantarán. Pero si privó su padre a ella en el día que escuchó todas sus promesas y sus prohibiciones, las cuales prohibió sobre sí misma, no se mantendrá, y Dios perdonará a ella porque privó su padre a ella. Y si en el caso ha de ser esposa de un hombre, y sus promesas están sobre ella, o la expresión de sus labios que prohibió sobre sí misma, y escuchó su esposo en el día que se enteró y cayó por ella, se han de mantener sus promesas, y las prohibiciones que prohibió sobre sí misma se mantendrá vigente. Y si acaso en el día que escuchó su esposo privará a ella y anulará su promesa que hay sobre ella y la expresión de sus labios que prohibió sobre sí misma, entonces Dios perdonará a ella. Y una promesa de una viuda o divorciada, todo lo que prohibió sobre sí misma se mantendrá vigente sobre ella. Y si en casa de su esposo ha de prometer o prohibió alguna prohibición sobre sí misma con juramento, y escuchó su esposo y cayó por ella, no privó a ella, entonces se mantendrán vigentes todas sus promesas, y toda prohibición que prohibió sobre sí misma se mantendrá.
Y si anulase a ellos su esposo en el día que escuchó, entonces todo lo salido de sus labios para sus promesas y para prohibición sobre sí no se mantendrá. Su esposo las anuló y Dios perdonará a ella. Toda promesa y todo juramento de prohibición para sufrimiento de la persona, su esposo lo validará y su esposo lo anulará. Y si callar ha de callarse por ella su esposo de día a día, entonces levantará todas sus promesas o a todas sus prohibiciones que hay sobre ella. Validó a ellos porque cayó por ella en el día que escuchó. Y si anulare a ellos después de escucharlos, entonces cargará sobre él el pecado de ella. Estas son las leyes que ordenó Dios a Moisés entre un hombre y su esposa, entre un padre y su hija en su juventud en casa de su padre. Y vamos a explicar todos estos versos que leímos, estos 16 versos, que nos hablan sobre las promesas. Y nos preguntamos, ¿por qué va enfocado hacia las mujeres más que hacia los hombres? Nada más nos dijo un verso, si un hombre promete, que cumpla, punto. Pero ¿por qué de las mujeres? Porque normalmente la mujer suele hablar más que el varón. Además, la mujer solemos ser más emocionales en muchos aspectos. Nos enojamos un poco más, nos encaprichamos un poco más, nos entristecemos un poco más. Todos somos más emocionales normalmente que los hombres y hablamos más que los hombres. Por lo tanto, dice la escritura, lo que acabamos de leer, cuando una mujer que es joven, una niña que vive todavía con su padre, llega a pronunciar algo, una promesa o un juramento, puede ser algo que va a hacer o algo que va a prohibirse, que va a evitar hacer. Dice, si el padre la escucha y es una promesa que le va a afectar a la niña, a la jovencita, cualquier promesa, voy a dejar de comer, voy a conseguir 3 trabajos, cualquier promesa que mencione, que salga de sus labios y que le afecte, dice, el padre lo escuchó y de día a día tiene, digamos, el lapso de 24 horas para anular esa promesa. Decimos, ¿por qué es tan importante la palabra para el Hijo de Dios? Nos dice el maestro allá en Mateo 12, 36 y 37, que toda palabra que salga de nuestra boca, sobre toda palabra vamos a ser juzgados. Lo que pronunciamos nos va a dar vida o nos va a acarrear una sentencia pues de muerte. Mire, para nosotros como hijos de Dios no se aplica eso de que las palabras se las lleva el viento. Todo lo que pronunciamos, la palabra es sagrada para nosotros como hijos de Dios, porque con ella alabamos a nuestro Creador, con ella oramos a nuestro Padre, con ella estudiamos su palabra y la instruimos, con ella instruimos a los demás. Nosotros entendemos que nuestro Dios es un Dios de verdad. Nosotros representamos esa verdad por medio de lo que decimos y día a día vivimos con esa verdad. Por lo tanto, el cuidado que tenemos o que debemos tener con lo que sale de nuestra boca. Decíamos entonces, el consejo que nos da Salomón, que sean pocas nuestras palabras y el cuidado que debemos tener con lo que pronunciamos. Más aún nos dice este capítulo, y nótese cómo todo un capítulo es especialmente dedicado a tus promesas, a tus votos, tus juramentos para Dios. Decíamos entonces, cuando una mujer, una joven, una niña, hace una promesa, aunque no mencione el nombre de Dios, nuestro Dios lo toma en cuenta. Por ello dice, si el padre la escucha, el padre que es la cabeza de la familia, el padre la escucha y sabe que conlleva un riesgo para la pequeña, dice entonces, el padre puede anularlo. O si no conlleva un riesgo, el padre no dice nada y el voto queda. Dice, si el padre lo anula, decimos, queda registrado lo que dijo la pequeña, pero el padre lo ha anulado. Y decía entonces el verso,
no hay pecado, Dios la perdonará, porque lo que dijo debería cumplirlo, pero el padre lo anuló, entonces dice, Dios lo va a perdonar. No lo toma en cuenta como pecado porque no cumplió la niña de cumplir, de llevar a cabo lo que dijo, lo que prometió. Ahora, ¿qué pasa si ya es una mujer casada? Entonces ya no vive con su padre. Entonces, ¿a quién se debe la mujer? Dice, va a ser su esposo, en ese caso, el que pueda anular el voto, el juramento de lo que prometió la mujer. Si es algo que le puede dañar o que puede perjudicar, ya sea a la mujer o a ambos como matrimonio, como familia. Quizá la mujer diga, no vuelvo a venir a este lugar, pero a ver, espérame, es la casa de tus papás, por ejemplo. O venimos aquí de visita, cualquier promesa. El marido entonces puede anularlo, si afecta a la mujer o a la familia. Si no afecta, por ejemplo, la mujer se prometió leer diariamente un capítulo de Salmos, por ejemplo. Si no afecta, el marido no tendría por qué anular ese voto que ella hizo. Al contrario, beneficia. Dice también, si es una mujer viuda o divorciada, pues ya no hay como quien anule lo que prometió. Entonces se mantiene su promesa. Dice, si la viuda o la divorciada hicieron la promesa mientras estaban con su marido y el marido anuló la promesa, queda invalidada ese voto, ese juramento que ella hizo. Decíamos, no necesita forzosamente tener el nombre de Dios en la promesa o en el voto. Es importante que entendamos el cuidado que debemos tener en nuestro hablar. Ahora, continuamos con nuestra lectura y con nuestro capítulo 31, donde nos va a hablar como una retribución a los problemas que causaron los madianitas. Veíamos en nuestra porción anterior, la porción fines, que a causa del consejo que dio Balaam hacia Moab, hacia los madianitas, pues ellos indujeron a pecar al pueblo de Israel, lo que ocasionó la muerte de 24,000 del pueblo. Entonces ahora viene el pago o la retribución hacia lo que hicieron los madianitas. Decíamos, no tanto de Moab, porque era su forma de vida, era algo común, la promiscuidad era el pan de cada día para los moabitas, sin embargo no para Madián. Vamos entonces, capítulo 31. Y habló Dios a Moisés diciendo, venga la venganza de los hijos de Israel de parte de los madianitas, luego te has de recoger hacia tu pueblo. Es decir, le dice nuestro Dios a Moisés, vas a organizar, digamos, esta guerra y después de ello vas a fallecer. Y a pesar de esta orden, vamos a darnos cuenta que Moisés va a actuar de inmediato, porque bien pudo haber dicho, bueno, pues me tardo entonces en organizarlos, o que sea una guerra que tome años, cualquier cosa. Sin embargo, vemos que Moisés se apresura, porque cuando es la voluntad de Dios, cuando Dios ya ha dado una orden, pues es mejor cumplirlo. Lo que hablábamos hace un segundo con las promesas. Dice entonces verso 3. Y habló Moisés al pueblo diciendo, preparaos de ustedes varones al ejército, y estarán sobre Madián para dar la venganza de Dios en contra de Madián. Nuestro Dios le dijo que era la venganza de los hijos de Israel, pero Moisés le dice al pueblo que es la venganza de Dios. ¿Por qué esto? Porque al profanar o al pecar los israelitas adorando a otros dioses, estaban profanando el nombre de Dios. Nuestro Dios le dice a Moisés, es por ustedes, por el pueblo, porque murieron de entre ustedes. Pero Moisés no entendió, o se los hizo entender así al pueblo, que era que habían profanado el nombre de Dios. Por lo tanto, era esta guerra en honor a nuestro Dios. Dice también que van a estar, que se preparen, obviamente que se preparen con armas, porque van a la guerra. Dice también, verso 4, 1,000 por tribu, de todas las tribus de Israel enviaron al ejército. Al decir de todas las tribus, queremos entender que también son los levitas de los que van también para pelear. Recuerden, no hay problema, eran 12 tribus.
de la tribu de Efraín y de Manasés, hay lugares, hay partes en donde nos menciona como la tribu de José, y así de las dos las junta en uno. ¿Por qué decimos que van de los levitas también? Por lo que dicen los versos a continuación. Dice: y fueron entregados de los miles de Israel 1000 por tribu, 12,000 armados del ejército, y envió a ellos Moisés 1000 por tribu, al ejército a ellos, y a Fines, hijo de Eleazar, el sacerdote, al ejército, y los utensilios de lo sagrado, y trompetas de aclamación en su mano. ¿Quiénes eran los encargados de llevar lo sagrado? Los levitas. ¿Quiénes eran los encargados de tocar con instrumentos? Los levitas. Por eso le digo, nos atrevemos a pensar que también iban de la tribu de Leví, entre ellos Fines. ¿Por qué debía ir Fines? Seguimos leyendo. Y guerrearon sobre Madián conforme ordenó Dios a Moisés, y mataron a todo hombre. ¿Por qué debía ir Fines? Mencionábamos. Fines va como el líder, digamos, en la parte espiritual. Pero, a ver, tienen a Moisés, tienen a Eleazar. A ver, no podía ir el sumo sacerdote a luchar, porque hemos leído, el sumo sacerdote no se puede impurificar tocando un muerto. Van a la guerra, va a haber muertos. ¿Por qué no va Moisés? Moisés no puede ir porque hemos hablado mucho y hemos leído sobre el ser agradecido. Sí, Madián era el pueblo que indujo al pueblo de Israel a pecar. Pero no olvidemos también que allá en Éxodo leíamos, cuando Moisés escapa de Egipto, encuentra refugio en Madián. Por lo tanto, Moisés no puede ser malagradecido con la tierra que le abrió sus puertas, que le brindó pues a su esposa, a sus hijos. Por lo tanto, Moisés no podía ir a luchar contra los madianitas. Va entonces en representación Fines. Ahora, nos está aclarando que mataron hombres. Pero vamos a ver si esto es algo, si era eso el plan o en algo falló por ahí. Dice, verso 8, de entre los hombres que mataron. Y a los reyes de Madián mataron sobre sus cadáveres, decíamos, de entre los hombres que mataron, a Evi, y a Rekem, y a Tzur, y a Hur, y a Reba, los 5 reyes de Madián, y a Bilam, hijo de Beor, mataron con espada. Recuerde, nos decía hacia el final de la porción de Balac, que pues Bilam se fue a su lugar, pero ¿qué hacía entonces en Madián? Bilam no vivía ahí en Madián. Bilam, no olvide, leíamos, él era muy materialista. Él deseaba maldecir al pueblo judío. Sin embargo, vio que no iba a poder. Dio un consejo, un mal consejo a Balac, rey de Moab. También le vino a la mente que no solamente lo habían buscado los moabitas, también lo fueron a buscar los madianitas. Entonces pensó pensó Bilam, pues que también podía recibir ganancia de los reyes madianitas. También le podrían pagar algo por destruir al pueblo. Y fue con Madián también a dar ese consejo, ese mal consejo. Por lo tanto, recuerde, en la porción Fines al principio, nos decía que estaban induciendo también los madianitas o las madianitas. Entre ellas estaba Cosbi, la princesa de Madián, que indujeron a Israel al pecado. Bilam también estaba ahí entonces, y cuando fueron a la guerra, resultó también en su muerte. Se presume o se entiende que fue el mismo Fines el que se encargó de matar a este malvado Bilam. Dice el verso 9: y tomaron cautivas los hijos de Israel a las mujeres de Madián, y a sus niños, y a todos sus animales, y a todo su ganado, y a todos sus bienes despojaron, y a todas sus ciudades donde habitaban, y a todos sus palacios, quemaron con fuego, y tomaron a todo el botín y a todo el despojo en las personas y en el animal, y los trajeron hacia Moisés y hacia Eleazar el sacerdote, y a la congregación de los hijos de Israel, a el cautiverio y el despojo y el botín hacia el campamento
que está en las llanuras de Moab, que se encuentra junto al Jordán de Jericó. Vemos que Israel, los hombres que hacemos la cuenta que eran 601,000 hombres de guerra, sin embargo vimos que con poquitos se logró esta victoria, con 12,000 hombres nada más. Dice que mataron a los hombres, pero tomaron cautivas a las mujeres y a los niños. Y llevaron también dentro del botín animales, un montón de animales, vamos a leerlo, y también mucho oro, mucha plata, muchos metales preciosos. También los llevan, dice, para Moisés y para Eleazar, el sacerdote, y a toda la congregación de los hijos de Israel. Pero vamos a ver si esto que hicieron estuvo bien o qué va a pasar. Esto lo leeremos en nuestra siguiente lectura, si Dios permite, más adelante. Pasa a vosotros.